donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio, con Beatriz Rodríguez. Vamos a hablar de salud mental y lo vamos a hacer con la doctora Ana Isabel Sanz, psiquiatra y psicoterapeuta especializada en trastornos afectivos, ansiedad, infancia y adolescencia. Es directora del Instituto Psiquiátrico Ipsias. Doctora Ana Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Encantada de tener la oportunidad de acercar la psiquiatría a vuestra audiencia. Pues nosotros encantados. Habíamos planteado al inicio de esta hora hablar de salud mental y calor. Tienen una estrecha vinculación porque incluso en pacientes que antes no han tenido ningún tipo de episodio relacionado con los problemas de salud mental, el calor afecta a las emociones y nos vuelve, pues por ejemplo, mucho más irritables, ¿no? El calor afecta tanto al cuerpo como a las emociones. Se llega a hablar incluso de estrés térmico. Cuando las temperaturas son muy extremas, el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo suplementario de adaptación y a uno de los aspectos a los que afecta es a nuestra estabilidad anímica. Cualquier persona, incluso sin patologías previas de tipo afectivo, puede estar más irritable, incluso a estar agresivo. Evidentemente, cuando hay una vulnerabilidad previa, el tema se complica y bueno, las consecuencias de los excesos en el calor pueden ser más graves. Uh-huh. Esto es algo que a los jóvenes también les está empezando a afectar de una forma preocupante, ¿no? Bueno, los jóvenes en eso no son diferentes al resto de las edades. Evidentemente es cierto que tienen más capacidad de flexibilidad orgánica, pero también es verdad que en algunos aspectos emocionales tienen menos estrategias para regularse y por lo tanto son vulnerables al estrés que supone las temperaturas extremas. Uh-huh. Cuando ya existe una patología, una enfermedad mental, como puede ser la ansiedad, como puede ser la depresión, ¿el calor viene incluso a agudizar los síntomas? Sí, especialmente, esto está demostrado especialmente en trastornos tipo ansiedad, quizá es el más frecuente, y también en la depresión. En patologías más graves, por ejemplo, existen datos de que son más frecuentes las descompensaciones en trastornos bipolares. También hay algún dato sobre descompensaciones psicóticas. En demencias también se observan problemas asociados, lógicamente, también a complicaciones físicas que afectan más a este tipo de pacientes. Y, desgraciadamente, también hay que hablar de un aumento de la posibilidad tanto de episodios de agresividad como de autoagresividad, es decir, de suicidios. También de suicidios. Y es por el calor, no por el hecho de que la época veraniega, que igual tenemos más vacaciones, o no, es el propio calor el que puede llevar a una persona a cometer un acto de suicidio. Bueno, yo creo que quizá no se puede simplificar tanto. El calor es un factor muy importante que afecta un elemento básico de la salud mental, que es el sueño. Alterándolo. Entonces, en sí mismo es un factor que podría considerarse detonante. Si eso lo sumamos a otros hechos asociados al verano, como por ejemplo expectativas demasiado altas que no se cumplen, situaciones de soledad que a veces afectan más en verano a gente que no puede disfrutar de esas maravillosas vacaciones que aparecen en las redes sociales y en los anuncios, pues hay un mix en el que no solo son las altas temperaturas las que influyen.
Si quieren plantear alguna cuestión a la doctora Isabel Sanz, psiquiatra, psicoterapeuta, especializada en trastornos afectivos, ansiedad, infancia, hoy hablamos de salud mental, pues no tienen más que dejarnos una nota de voz o incluso llamarnos a estos teléfonos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200. Otro de los problemas que da el calor es o afecta a la capacidad de concentrarse, al rendimiento cognitivo. Nos encontramos más cansados no solo físicamente, sino incluso un poco amodorrados, ¿no? El calor amodorra la mente. Sí, es otra consecuencia de las dificultades que el cerebro puede tener a la hora de adaptarse a una situación que no es demasiado favorable. Si además sumamos el hecho de que normalmente en verano solemos cuidarnos menos, tanto a la hora de hidratarnos como de alimentarnos bien, como descansar las horas suficientes, beber más alcohol, pues podemos entender por qué en conjunto esa letargia, esa dificultad de concentrarse es más acusada. Uh-huh. Las olas de calor, que bueno, ya hemos tenido a las fechas que estamos, tan tempranito todavía dentro del verano, y ya hemos tenido alguna que otra. Tenemos olas de calor y las temperaturas se disparan. Algunas veces las personas no saben ya ni dónde meterse. No se puede vivir tampoco permanentemente frente al aire acondicionado, quien tenga la suerte de poder hacerlo, porque hay personas que no tienen aire acondicionado en casa, lo que tienen son ventiladores, y lo único que hacen, por cierto, es mover el aire caliente. Yo recuerdo cuando era jovencita, tenía una compañera y era muy joven también, ¿no? Éramos muy jóvenes. Yo recuerdo de contarme de que a veces por la noche se levantaba y una vez se llegó a meter en la bañera llorando como una magdalena, y era por el calor. Sí, el calor es un estresor para el organismo que cuando llega a ciertos grados es un reto para nuestra adaptación. Cuando se habla de estrés térmico es por algo. Es verdad que a veces, pues por ejemplo, una ducha, no para llorar, sino para bajar la temperatura, sí, puede ser una buena solución. Es verdad que puede llegar a ser desesperante, ¿eh? Es la desesperación, lo he contado porque esta persona era joven, además no tenía en principio ningún tipo de trastorno, que yo sepa, pero el calor llegaba a provocar esa situación de desesperación, ¿no? Era una casa donde tampoco tenían aire acondicionado, no se lo podían permitir, y bueno, con esto es lo que quiero referir, es que verdaderamente hay personas que lo pasan mal, fatal, y que el calor, y eso que te estoy hablando de hace décadas, el calor que cada vez además tenemos las temperaturas más altas, verdaderamente puede provocar trastornos, no sé, que no me extraña que hablara de los suicidios hace un momento. Bueno, vamos a ver, el calor implica que todo el sistema nervioso, sobre todo una zona que tiene mucho que ver con las emociones, que es el sistema nervioso autónomo, está sometido a una tensión muy especial, y eso implica malestar, y frente a ese malestar físico muchas veces hay paralelamente un malestar emocional que se traduce en llanto, en ansiedad e incluso en crisis de pánico, porque nos hace sentirnos muy mal y nos hace sentir que incluso podemos estar entrando en un riesgo físico. Uh-huh. Usted como terapeuta nota en esta época del año que va más gente a la consulta. Pues hay de todo. Hay gente que tiene la suerte de que resuelve sus problemas en la playa, pero los que se quedan desde luego sí tienen mayores problemas de ansiedad y de depresión. En lo que llevamos de este terrible verano, que además ha entrado de una manera muy brusca, desde luego sí hay mi estadística personal en mi consulta es que el estado de ánimo de la gente y el estado de ansiedad ha empeorado claramente.
El verano es, hace un momentito aludía a eso precisamente, ¿no? Una época en la que a veces nos quedamos solos, pues bien porque no nos vamos de vacaciones o porque la familia está de vacaciones pero nosotros nos quedamos en casa, en fin, puede ser una época como las Navidades, ¿no? Las Navidades que se revuelven muchas cosas en la cabeza. ¿Esto también ocurre en esta época del año? Sí, hay gente que uno de los dramas que vive es quedarse solo en Madrid, por ejemplo, o quedarse solo en una gran ciudad donde has perdido, digamos, las rutinas habituales, donde has perdido los contactos con quien te relacionabas, porque la gente pues frecuentemente se dispersa. Y es un reto que a veces hay que trabajar incluso dentro de la psicoterapia, porque en la medida que eso se convierte en un signo de fracaso, puede ser un elemento que empeore seriamente el estado de ánimo de una persona. Tenemos una consulta, doctora. Buenas tardes, me llamo Rafa, soy de Málaga. Y la verdad es que quisiera preguntar a la doctora a ver qué es lo que me está ocurriendo, porque hace un tiempo que me estoy sintiendo bastante mal, hasta con ansiedad, con afecto tengo como un afecto de cariño, porque yo estoy casado con una niña, no puedo hablar con mi mujer porque siempre se enrita, siempre grita, entonces estoy cada vez más cohibido y me está ya pasando factura. Entonces, si le cuento, por ejemplo, de que, mira, ahora vienen los recibos, viene esto de eso, yo estoy trabajando, me encargo de las cosas, y ella dice que no le cuente problemas, que entonces, y entonces no puedo hablar con ella, entonces cada vez voy peor y peor y peor, y con mucha ansiedad, y no sé, ¿qué me aconseja la doctora? Tengo una falta de afecto, de la niña, por ejemplo, ya se ha hecho al mando de la niña, entonces la niña también no me trata en mi casa como un pelele, y todo esto me está afectando muchísimo. Bueno, esto evidentemente es un problema que va más allá del verano. Es difícil aconsejar desde la distancia. Tal y como me lo comenta, yo creo que evidentemente hay un sentimiento de ser el pivote en soledad de una estructura familiar, y no me parecería una mala solución encontrar un espacio donde poder volcar esa angustia. Incluso, en un segundo momento, tratar de incorporar a su mujer algo que evidentemente no está sabiendo hacer, quizá porque no se siente capaz. Una cosa que ha mencionado este oyente, el tema de los hijos, ¿no? Que ha aludido a su hija, ¿no? Los hijos y el verano, ¿se producen muchos problemas de pareja también en verano, con los hijos de por medio, que ya no están yendo al colegio, que están más tiempo en casa, que muchas veces pues como estamos trabajando no tenemos tiempo y estamos un poquito agotados? Esto afecta también a la psique, ¿no? El verano es un reto para la unidad familiar, tanto en la parte en la que los niños tienen vacaciones y los padres no, que es una etapa difícil de gestionar, como cuando todo el mundo está de vacaciones. Son muchas más horas juntos, es realmente encontrarse. Y a veces es donde surgen problemas que el resto del año están tapados. Puede ser muy útil para encontrar puntos de contacto, o puede ser un desastre, depende de cómo se maneje. ¿Y alguna pauta que nos pueda sugerir? Yo creo que dedicar espacios para compartir, a ser posible sin las terribles pantallas, que son a veces la manera de permanecer aislados, sería una buena forma de reconducir la convivencia familiar. Es importante hablar con los hijos, y es importante hablar como unidad familiar. Y ahora se hace poco. Hablar y escuchar. El verano es un momento perfecto para eso. Aunque estemos cansados y queramos
desconectar. Yo creo que el reto y la inversión que se puede hacer en la familia merece la pena. Claro, porque también es verdad, tal como acaba de citar, ¿no? Que es tiempo de desconectar. La gente cuando por fin coge las vacaciones lo que quiere es desconectar, lo que quiere es descansar, pero hay muchas situaciones en las que se ven incluso trabajando más que cuando tienen que acudir al centro laboral. Nos quedamos en casa más tiempo, con lo cual tenemos que trabajar más en casa, tenemos los niños que a lo mejor no lo tenemos durante las 24 horas del día porque van al colegio, porque comen en el comedor. Son situaciones que pueden desbordar, ¿no? a personas que están acostumbradas a lo largo del año pues a no tener que afrontar esta realidad familiar, ¿no? Sí, también depende de cómo se lo plantee uno. Si uno se lo plantea como una carga, evidentemente no es fácil hacer frente a esa situación. Si te lo planteas como algo que no es un trabajo, sino recuperar una experiencia que no tienes durante el resto del año, pues puede resultar gratificante. Evidentemente no las 24 horas del día, habrá sus momentos de roce, pero también de los roces surgen elementos positivos de cara a la familia. Desconectar no significa aislarse en una burbuja. Desconectar es cambiar de actividad, es dejar el trabajo quizá para encontrarse con cosas que hemos construido porque hemos querido, porque nos gustan y las tenemos un poquito abandonadas. Entonces puede ser una oportunidad si nos replanteamos así. Debería de serlo, ¿no? De hecho, más que un problema, pero bueno, es una realidad que se da en muchas casas. Volviendo al tema del calor, hay una oyente aquí que nos ha escrito y que nos comenta que por la noche, por culpa del calor precisamente, no puede conciliar el sueño y que por mucho que quiera evitarlo, al final recae y termina acudiendo a las pastillas. ¿Qué puede hacer? Bueno, hay pastillas y pastillas. Depende qué pastillas utilice y cómo las utilice. Vamos a ver, yo creo que el insomnio es un problema y si es persistente, aunque sea ocasional, no está mal tratarlo. Hay formas muy seguras de tratarlo y yo le recomendaría que en todo caso no lo hiciera de forma automedicándose, porque esa suele ser una mala solución. Creo que su especialista, bien su especialista de cabecera o bien un especialista en salud mental, le va a poder recomendar sustancias químicas más o menos sencillas que van a poder resolver ese insomnio sin que pongan en peligro su salud. La ansiedad, personas que tienen trastornos de ansiedad. Con el calor habíamos dicho que podía incrementarse la patología o la sensación, ¿no? Las malas sensaciones incluso. ¿Es necesario modificar la medicación que toman estos pacientes? A veces sí, y a veces lo que es suficiente es aclarar con ellos qué significado tienen esas sensaciones corporales. El problema de las personas con ansiedad es que muchas veces interpretan de una manera distorsionada y magnificada ciertas reacciones del cuerpo, que es verdad que en verano son más intensas. A veces una intervención psicoterapéutica puede ser suficiente, otras veces sí, hay que ajustar la medicación. Nuevamente insisto en que es un buen momento para ponerse al día con el especialista que les trata habitualmente. Nos preguntan por aquí también por escrito, en el caso de los pacientes de esquizofrenia, también el calor parece ser que agita bastante, ¿no? Sí. Sí, es una de las situaciones que está recogido que puede ser un problema en estos meses. ¿Y de qué manera se trata? ¿Hay algún tipo de avance?
Bueno, vamos a ver, ahora mismo los tratamientos para la esquizofrenia afortunadamente han mejorado muchísimo, tienen muchísimas menos contraindicaciones y además, aparte de las intervenciones puramente químicas, también están las intervenciones psicosociales. Yo animaría, voy a parecer pesada, animaría a no dejarles solos en este tiempo y atender sus sensaciones de malestar, a veces hablando, y si es necesario tomar otras medidas, valorarlo, pero no empezar por medicar necesariamente, ¿no? Quiero decir, a veces la medicación surge por no haber intervenido a tiempo y haber dejado que un malestar físico difuso se convierta en una situación de angustia urgente. Me gustaría, doctora, que vamos a recordar los teléfonos antes de nada para que los oyentes, si tienen alguna consulta, que aprovechen, que no todos los días tenemos a una psiquiatra, una psicoterapeuta con nosotros. De hecho, vamos a recordar los teléfonos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200. Las personas que supuestamente no tienen ningún tipo de trastorno mental, que no tienen ninguna enfermedad, que no tienen ninguna dolencia en este ámbito, ¿no? Las personas consideradas, entre comillas, sanas, ¿no? Desde el aspecto mental. Todo el mundo tiene problemas, ¿no? Todo el mundo tiene malos momentos, todo el mundo se siente mal. ¿Hay alguna pauta para mantener el equilibrio emocional? ¿En verano o en general? En verano, en invierno, en primavera, A ver, que el tema de hemos estado hablando del verano, pero bueno, estamos aprovechando que tenemos con nosotros a la doctora. En general, o sea, igual que nos dicen, bueno, pues para sentirnos bien, para sentirnos sanos físicamente, pues hay que alimentarse bien, hay que hacer deporte, en fin, todo este tipo de rutinas, ¿no? Pero cuando hablamos de nuestra mente, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué higiene, qué hábitos de higiene mental debemos de tener? Pues a veces empezar por lo básico, empezar por saber identificar qué estamos sintiendo y ser muy realistas con lo que es nuestra vida y no idealizar que tiene que ser perfecta. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que nos vende que la vida tiene que estar exenta de problemas y que tiene que ser una vida feliz las 24 horas del día. Eso normalmente a las personas que siempre tienen que hacer frente a situaciones en las que no es tan fácil vivir, de hecho la vida son una sucesión de pequeñas frustraciones, les hace sentirse fracasadas o incapaces de llevar una vida exitosa. En ese sentido, yo quisiera llamar la atención sobre el peligroso ejemplo que a veces suponen las redes sociales. Las redes sociales nos transmiten un patrón de cómo tiene que ser nuestra vida que es totalmente falso, pero que mucha gente se cree. Aprender a tener un pensamiento crítico respecto a eso que vemos y ser realistas con nuestros objetivos y con los momentos de dificultad a los que tenemos que hacer frente y verlos como un reto que nos hace crecer y no como un fracaso, creo que es una de las cuestiones que ayuda a mantener el equilibrio emocional. El no encerrarse tampoco en los problemas propios, el ser capaz de mirar a los demás, no esperar solo que los demás nos satisfagan o nos hagan sentirnos acompañados, sino pensar en qué podemos ofrecer nosotros a nuestro entorno cercano, es otro elemento de satisfacción que yo creo que contribuye de una manera importante a sentirnos mejor. Uh-huh. Aquí quería preguntar la diferencia, que bueno, hay mucha gente que lo confunde, de hecho, de que piensan que psiquiatra y psicólogo es lo mismo, no es así, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una enfermedad psicológica y una enfermedad psiquiátrica?
Bueno, vamos a ver, este es un tema complejo. Los psiquiatras no solo vemos enfermedades graves, los psiquiatras en principio, estudiamos muchos años y nos gusta estar en contacto con el malestar emocional de una determinada sociedad. Por eso no nos gusta que nos identifiquen exclusivamente con enfermedades como la esquizofrenia o como el trastorno bipolar. Muchas veces vemos momentos en los que la gente hace frente a problemas de adaptación y no siempre lo resolvemos medicando. Una de las cosas que yo creo que un psiquiatra hace y es muy importante es marcar cuándo lo que le pasa a una persona es totalmente normal y no patológico. Curiosamente, vivimos en una sociedad que es muy aficionada a buscar etiquetas, digamos, patológicas para situaciones de malestar. Y muchas veces nuestro trabajo, o una parte importante de nuestro trabajo, es justamente ayudar a ver a la gente que eso no es una patología mental, que son dificultades de la vida en las que hay que desarrollar estrategias de afrontamiento quizá más sanas de las que uno tiene a veces, pero no una enfermedad mental. Y eso también lo hacemos los psiquiatras, no solo los psicólogos. ¿Enfermedad psíquica es lo mismo que enfermedad psicológica o psiquiátrica? A ver, yo creo que la terminología en este caso es un poco tramposa. Normalmente no se suele hablar nunca de enfermedad psíquica y yo creo que eso no es inocente. Se habla solo de salud mental y poco de enfermedad psíquica. Hay enfermedades psíquicas y enfermedades que sabemos que tienen un sustrato orgánico. Aunque no esté del todo determinado todavía, porque la psiquiatría tiene mucho camino todavía que recorrer. Yo creo que hay enfermedades que hay que tratarlas, que no hay que ocultarlas, que no hay que estigmatizarlas, pero tampoco hay que callarlas. Entonces, me parece bien hablar de salud mental, por una parte, y no olvidarse de que algunas cosas sí son enfermedades. Últimamente se tiende a olvidar que la enfermedad existe y eso implica, a mi modo de ver, una forma de estigma. Y si lo que queremos justamente es desestigmatizar las enfermedades mentales, yo creo que tenemos que empezar por cambiar el lenguaje y entender que nuestro objetivo es la salud mental, reconociendo que a veces esa salud mental se pierde y aparecen enfermedades. De hecho, hay quienes un poco de ansiedad, no hablo de una crisis de ansiedad, sino un poquito como que es normal que todo el mundo en algún momento la tenemos y no se tiene por enfermedad, ¿no? Es que no es una enfermedad. La ansiedad en principio es una emoción normal. Empieza a ser una enfermedad cuando nos impide vivir, cuando nos hace evitar cosas, cuando no nos permite actuar con libertad, cuando nos impide, por ejemplo, salir de nuestra casa, cuando nos impide relacionarnos fluidamente con otras personas, entonces empieza a ser una enfermedad. Si no, no. ¿Cuál es la diferencia entre trastorno y enfermedad? Entonces, en nuestra especialidad se habla más de trastornos que de enfermedades. En general usamos poco la palabra enfermedad. Preferimos la palabra trastorno. Yo creo que son modas. La enfermedad quizá es un concepto más médico y el trastorno es un concepto que integra más factores que involucran lo biológico, involucran lo social e involucran factores, digamos, más de tipo subjetivo, vivencial. Yo creo que la diferencia que yo marcaría sería esa. La enfermedad es algo puramente orgánico. La palabra trastorno pretende ser más amplia. O
sea, cuando hablamos de algo orgánico es que es tangible, se puede tocar. Por ejemplo, si te mandamos una prueba, un TAC, una tomografía y vemos que tu cerebro tiene ciertas variaciones, ¿a eso nos referimos cuando hablamos de lo orgánico? Exacto. No? Vale. Y eso sería una patología más, una enfermedad neurológica. Los psiquiatras rara vez vemos alteraciones en las pruebas que se usan habitualmente en la clínica. Hay pruebas ya de laboratorio, o sea, más sofisticadas, que sí detectan alteraciones en el funcionamiento neuroquímico de ciertas zonas del cerebro, pero eso todavía no está incorporado en la práctica normal. Hay personas que confunden mucho el trastorno bipolar con la esquizofrenia, aunque yo sé que no tienen nada que ver, pero me gustaría que explicara las grandes diferencias. Se ríe y todo. Eso daría para un máster. Sí, pero o sea que se confunde, ¿no? Que de hecho hay cosas, no sé. Vamos a ver, el trastorno bipolar es fácil de definir, la esquizofrenia es más difícil. El trastorno bipolar básicamente lo que implica son fases prolongadas en las que puede haber depresión y justamente lo contrario, el polo opuesto, euforia. No siempre existen las dos. Hay personas que solo tienen fases de euforia y no tienen fases depresivas. Es decir, es un trastorno del estado de ánimo. La esquizofrenia es un trastorno más complejo que tiene que ver con la estructura del pensamiento, con la forma de percibir la realidad, que a veces nos hace llevar a tener experiencias que no den un correlato real, pues por ejemplo alucinaciones o alteraciones de tipo delirante. Esa sería en principio, de manera simple, digamos, la caracterización que yo haría de una y de otra. Da la sensación de que hay ciertamente algunas enfermedades, que bueno, que evidentemente enfermedades son todas y graves, ¿no? Porque un trastorno bipolar y una esquizofrenia no es ninguna tontería, pero parece como que la sociedad, una la pasa más que la otra, una la estigmatiza más que la otra, ¿no? Da la sensación de que hay problemas mentales de primer y segundo grado. Sí, todavía hay mucho que avanzar en eso, porque la verdad es que la esquizofrenia, a la que se le tiene mucho miedo, es una enfermedad o un trastorno que tiene un pronóstico muy variable y puede tener un muy buen pronóstico si se hace un tratamiento correcto. Hay personas que conviven con su esquizofrenia perfectamente integrados en la sociedad. Esa es una realidad. Todo depende de que el tratamiento sea correcto. Por eso yo creo que el primer paso hacia la eliminación de los estigmas y de la cronificación de problemas de tipo mental que existen, aunque no se quieran nombrar a veces, es darles nombre, darles visibilidad, no decir que no existen. Que desgraciadamente en esta época de tanto interés por la salud mental, a veces nos olvidamos de que la otra cara es importante. ¿Y dónde meteríamos la psicosis? Bueno, la psicosis es un campo muy amplio, entre la que se incluye la esquizofrenia, pero tiene otras muchas variantes. El campo de la psicosis es amplísimo. La esquizofrenia es una, los trastornos esquizoafectivos son otros, los trastornos delirantes son otros. Es variadísima. Hay muchos psicóticos y psicótica por ahí suelta que no tienen ni idea de que lo es. Y si pasan por la consulta de un psiquiatra, terminan sorprendiéndose mucho porque se llevan se lo dicen, ¿no? Pues es una lástima porque el día que alguien les diga, mira, tienes un problema que tiene solución y que tiene un abordaje que te puede permitir vivir bien, será lo mismo que cuando a un diabético le dicen tienes un problema que tiene solución. Yo creo que cuando los problemas mentales se empiezan a ver así,
habremos avanzado muchísimo. Es decir, cuando se puedan nombrar ciertos problemas reales, como por ejemplo la psicosis, y saber que se puede vivir con una base psicótica perfectamente adaptado si el tratamiento es correcto, si el abordaje es correcto, y no solo farmacológico, sino también psicosocial, nuestra sociedad será más justa. ¿Los trastornos del desarrollo también son su ámbito? Bueno, tengo mucho contacto con problemas de autismo y con problemas de TDAH, sí, sí. ¿Y cómo se trata? Claro, también aquí hay diferentes grados, ¿no? Bueno, sobre todo y TDA, que TDA y TDAH no es lo mismo, ¿no? Porque la H es hiperactividad. No es bueno, en realidad es TDAH, TDAH, porque el núcleo principal es el de la atención. La hiperactividad puede existir o no existir. El TDA es, como todos los trastornos del neurodesarrollo, en realidad cada vez se ven más como formas distintas de funcionar el cerebro, no como enfermedades. Entonces, muchas veces, si se consigue que las personas que tienen esa forma de funcionamiento cerebral sean conscientes de cómo sacarle el máximo partido y sean conscientes de afrontar las fronteras que a veces pone la sociedad para determinados tipos de funcionamiento mental, logran un grado de inserción y de satisfacción personal francamente bueno, ¿no? Grande. Sí, les cambia la vida. No es así en el caso del autismo, ¿no? Pues vamos a ver, el autismo no es una patología única, es un conjunto de situaciones muy diversas. Por eso se habla de trastornos del espectro autista. Y dentro de los trastornos del espectro autista hay variantes muy incapacitantes y variantes que no son tan incapacitantes. Evidentemente, el grado de integración social que va a poder tener una persona con un trastorno del espectro autista depende de las limitaciones que tenga, pero siempre hay que aspirar a que su inserción sea la máxima posible. No siempre va a ser fácil, porque evidentemente no es lo mismo una persona con autismo que tenga problemas serios con el lenguaje que cuando no los tiene. Claro. Pero yo creo que necesita una atención y llegar al máximo de su potencial, en cualquier caso. Bueno, voy a aprovechar que tengo a la psiquiatra, la psicóloga toda para mí. Me estoy informando, nos estamos enterando de un montón de cosas interesantes, de conceptos que estamos muy acostumbrados a escuchar, pero que en el fondo no sabemos muy bien de qué se trata. Por ejemplo, muy poca gente sabe que los trastornos del comportamiento alimentario son trastornos mentales que tienen que ser también cuidados y curados por la psiquiatría. Pues porque muchas veces pasan muy desapercibidos, es decir, hay trastornos del comportamiento alimentario que se diagnostican a veces hasta 10 años y más después de haber empezado a surgir. Quizá es más evidente, es más fácil ver que existe un problema de anorexia que diagnosticar un problema de bulimia. La bulimia, por ejemplo, que es un trastorno del comportamiento alimentario severo, pasa desapercibida con una facilidad pasmosa. Y hay veces que te enteras de que una persona tiene una bulimia 10 años después de conocerla, porque es como un gran secreto, como un gran tabú. La anorexia es más visible, evidentemente. Lo que pasa es que en una sociedad como esta, que tiene unos estándares de imagen corporal tan exigentes, a veces también, hasta que se admite que debajo hay un problema, se tarda en reconocer, sí. Y se llega bastante tarde, porque yo he conocido casos de hospitalización y desgraciadamente también conocemos todos algunos de que no ha salido ni del hospital, que es que hay gente que se muere por la anorexia, que es una enfermedad mental. ¿Qué otras enfermedades mentales pueden llegar a provocar la muerte?
Sí existen, claro. Pues evidentemente la depresión y Por evidentemente cualquier patología que esté vinculada al suicidio, desgraciadamente puede acabar en muerte. Pero siempre los problemas mentales siempre van a acabar, si en el caso de que acaben en muerte, siempre va a ser por suicidio, no es por una degeneración en alguna parte de la cabeza. Hombre, pregunto. Vamos a ver, no, por degenerar. Quiero decir, ahí tendríamos quizá que hablar de las demencias, pero las demencias están un poco a caballo entre la psiquiatría y la neurología. Sí. Yo creo que es otra cuestión. En psiquiatría, realmente, las adicciones también pueden acabar en muerte. Siempre creo que el pronóstico, digamos, mortal está vinculado a veces a una falta de diagnóstico y a una falta de un tratamiento sistemático. Desgraciadamente luego es verdad que hay casos muy severos que, a pesar de hacerse muchos intentos, no acaban bien. Los trastornos de la personalidad a veces también nos dan algunos disgustos. Yéndome a... Bueno, iba a decir las películas, no, las películas nada. En la realidad que algunas veces lo hemos leído en los periódicos, lo hemos escuchado, lo hemos visto también en las noticias, cuando hay algún tipo de suceso en el que ha intervenido una persona con un trastorno importante, o que a priori no se sabía, o quizás ni siquiera lo tenía, pero muchas veces se utiliza como atenuante, ¿no?, el trastorno psicótico transitorio. ¿Esto verdaderamente existe? Bueno, como le llamaban antiguamente, la locura transitoria, ¿no? Yo ahí me reservo la opinión, pero me reservo la opinión porque creo que a veces se abusa de ese concepto. Es decir, es verdad que una persona en determinado momento puede estar en un grado de contacto con la realidad que le haga perder sus capacidades de decisión, pero yo lo dejaría como una categoría residual. Me parece que a veces se abusa de ese concepto. Bueno, pues nos queda clarísimo. Pero bueno, igual pues no está nada, no está nada claro. No, bueno, la opinión a mí me lo parece, por lo menos, ¿no? Pero bueno, que existirá en algunos casos, aunque en otros no sea tal cual. Yo creo que hay que valorarlo, pero valorarlo sabiendo que a veces, pues como todo, es una estrategia jurídica de defensa, ¿no? Bueno, qué interesante todo, lo que nos ha estado contando la doctora Sanz, Ana Isabel Sanz. Hemos aprendido un montón de cosas hoy de psiquiatría y de psicología también. Oye, ¿los psiquiatras sois psicólogos un poquito? No. Los psiquiatras somos psicoterapeutas, y además yo no entiendo la psiquiatría sin la psicoterapia. Y lamentablemente creo que todavía hay una gran falta de conocimiento acerca del potencial psicoterapéutico que tenemos los psiquiatras. Se nos identifica demasiado casi con la imagen del camello que lo único que hace es repartir pastillas, y yo quisiera reivindicar que para nada, que mucha parte de nuestro trabajo justamente es quitar pastillas que la gente empieza a tomar porque es una solución rápida para, por ejemplo, situaciones de insomnio, situaciones de angustia, y uno se acaba enganchando, entre otras cosas, porque se automedica. Bueno, mucho cuidado con la automedicación. Doctora Ana Isabel Sanz, psiquiatra y psicoterapeuta especializada en trastornos afectivos. Hemos hablado con ella de ansiedad, de infancia también, de muchísimas cosas relacionadas. Es directora también del Instituto Psiquiátrico Ipsias en Sevilla. Muchas gracias por todo lo que nos has contado en este rato. Pues gracias por vuestra atención, y espero que nos conozcáis un poco mejor a partir de esta tarde. Bueno, en ello nos hemos empleado una hora, nada más y nada menos, doctora, en intentar conocerles un poquito mejor. Muchas gracias y que vaya bien. Gracias a vosotros.